Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los nuevos líderes en las organizaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, empezaremos diciendo pues que los líderes no crean seguidores, sino que crean más líderes, ¿no? De acuerdo a lo indicado y dicho por Tom Peters. Bien, tenemos acá dos imágenes y estamos hablando del concepto de nuevos líderes en las organizaciones, ¿no? Esas dos imágenes son claramente contrarias. Entonces, empezaremos pues definiendo de repente qué es un líder, ¿no? Un líder, ¿no? Es aquel pues que saca lo mejor de las personas. Como decía Peters, eh, no se trata de tener de repente seguidores, sino más líderes incluso, ¿no? Entonces, aquel líder, ¿no? Saca lo mejor de uno, lo mejor de las personas. El líder pues tiende a inspirar, ¿no? A guiar. De alguna u otra manera todos somos líderes, ¿no? Dentro de un ambiente somos líderes de repente en nuestra casa, en un grupo social, ¿no? Pero los líderes también tienen responsabilidades, ¿no? Al igual que el equipo que lo conforma, ¿no? El líder pues es aquel que se hace cargo, ¿no? Es aquel que toma decisiones, el líder es aquel que predica con el ejemplo. Y en estas dos imágenes, justamente que veíamos, ¿no? Tenemos a dos tipos de líderes, ¿no? Aquel que inspira justamente a este equipo que tiene a cargo, y de la otra imagen tenemos aquellos líderes, pues, que no predican con el ejemplo, más bien reman en sentido contrario, de repente aquellos que no tienen muy claro el horizonte, ¿no? Son aquellos que no se consideran parte del equipo, ¿no? Entonces acá vemos los dos tipos de líderes que de alguna u otra manera en algún momento nos hemos chocado en alguna organización, ¿no? O incluso hasta en nuestro centro de trabajo, ¿no? En ese punto tenemos que decir que los líderes deben ser coherentes, ¿no? Coherentes, deben también de predicar con el ejemplo. Entonces, estas imágenes nos dan pues luces, ¿no? De los dos tipos de líderes que siempre vamos de repente a identificar, ¿no? En un equipo, ¿no? De qué líder queremos ser, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Bien. Los clientes no son lo primero son tus empleados, ¿no? Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. El líder, ¿no? El buen líder, ¿no? Justo el que veíamos, tal como veíamos en la imagen anterior, justamente cuida de lo más preciado que pueden tener las organizaciones, como es el recurso humano, el talento humano, ¿no? Aquel líder que es bueno sabe identificar, ¿no? Estos equipos que son de alto impacto y de alta competencia. El elemento fundamental, ¿no? Que posibilita justamente el éxito de un equipo de alto rendimiento es justamente la capacidad de cada uno de los miembros de ejecutar sus tareas de forma independiente, pero teniendo la conciencia de que el verdadero éxito del trabajo se logra con la suma de los esfuerzos de todos los integrantes, consiguiendo de esta manera los resultados esperados, así como también los objetivos. Entonces, el verdadero líder sabe, ¿no? Que lo principal, lo fundamental y lo más importante dentro de su organización es justamente su equipo de trabajo y sus colaboradores. Bien, siempre hemos escuchado, ¿no? Conceptos como líder, como jefe, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Lo vemos en las imágenes. Uno de los objetivos más importantes de la conformación de los equipos de alto rendimiento justamente es que dentro de los integrantes existan líderes potenciales, los cuales permiten que justamente se desarrollen estrategias de éxito con tácticas de competitividad pues empresarial, ¿no? Se buscan que haya líderes capaces de dirigir a los trabajadores a cargo, ¿no? Para consolidar una productividad que se dé estable. Ahora bien, ya muchos de ustedes quizás han identificado cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Y se dice pues que el éxito de un líder
justamente no radica en sí mismo, ¿no? El éxito de un líder es y se da y se evidencia justamente sobre lo bien que le va a su equipo, ¿no? Se dice que un líder tiene éxito cuando el equipo en conjunto tiene logros importantes, ¿no? Llega a los resultados esperados, ¿no? A los objetivos que en algún momento han sido planteados, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen superior, cómo ese jefe delega, ¿no? Delega pues algunas funciones y el equipo prácticamente lo tiene que arrastrar, ¿no? En cambio, un líder no hace eso, ¿no? Un líder más bien empuja de forma conjunta el carro con su equipo, porque es parte de ese equipo, ¿no? No se trata de que a él lo empujen, sino que él empuje con todo el equipo. Entonces, un líder tiene mucha más responsabilidad porque justamente tiene que inspirar. La gente no tiene que hacer las cosas, o su equipo no debería hacer las cosas por obligación, sino más bien por inspiración, ¿no? Es aquel que claramente pues sabe predicar con el ejemplo. Si yo como líder empujo, ¿no? Entonces mi equipo va a tener esa inspiración de empujar junto conmigo porque se da cuenta que de esa manera vamos a lograr objetivos. Es distinto a simplemente delegar, mandar, a no inspirar, a ser parte de repente de las incoherencias. Es distinto, ¿no? Entonces, un líder asume mucha más responsabilidad, pero a su vez pues tiene otro concepto, ¿no? Mejor estructurado de lo que es el liderazgo. Entonces tenemos acá, ¿no? Líder o jefe, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿o es un líder o es un jefe? Entonces, ¿qué vemos en este lado por la parte del líder, ¿no? Dice, habla en plural, comparte el crédito, sabe resolver la crisis y reconoce a quien lo merece. El líder no se va a atribuir solo, ¿no? Un logro, porque entiende, comprende que los logros son conjuntos, ¿no? Entonces, no sé si al menos a ustedes les ha pasado, yo sí he tenido la posibilidad de trabajar con estos dos tipos de personas, ¿no? Unos que realmente son líderes y que realmente inspiran a trabajar, y otros que son jefes que simplemente delegan, pero que no inspiran nada, ¿no? Entonces, el líder jamás se atribuye a sí solo los logros. El líder comparte con su equipo porque sabe que si no hubiese sido por su equipo no hubiesen logrado, ¿no? Los objetivos esperados. Colabora junto con su equipo, genera entusiasmo y es buen motivador. Un líder no te va a obligar, no te va a amenazar, ¿no? Es más, el líder es el propulsor del respeto mutuo, de la confianza mutua, te da ese espaldarazo, ¿no? Esa confianza de decir, estoy soportado por un equipo de trabajo. En cambio, el jefe, ¿no? Dice yo, ¿no es cierto? Y toma pues el crédito por los buenos resultados, ¿no? Lo vemos mucho, ¿no? Es algo en realidad lamentablemente cotidiano, ¿no? A pesar de que puede ser un trabajo en conjunto, por ejemplo, el nombrar a una sola persona simplemente porque es el jefe de un área, ¿no? Entonces, el buen líder no va a decir yo lo hice, sino va a decir lo hicimos. Ordena y espera resultados, utiliza a sus empleados y los culpa por la crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Por ejemplo, en alguna organización, en alguna área, por algún proyecto, alguna tarea. ¿A quién va a echar la culpa el jefe? Al equipo. Lógico. Él va a decir, yo los guié, yo les dije, ¿no? Yo les indiqué que de esta manera tenían que trabajar, pero no lo hicieron. ¿Correcto? No lo hicieron. Entonces le va a echar la culpa al equipo. Sin embargo, un líder no. Un líder comparte tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? El líder, si en caso pues los resultados son buenos, va a decir que todos lo lograron, y si en caso los resultados son negativos, va a decir que él también asume parte de la culpa. Ustedes recordarán cuando Perú perdió con Argentina también, Gareca, ¿qué dijo? ¿No? Asumo la responsabilidad, ¿no? Y todos pues eh, asumaban, ¿no? Asumían de esa manera que él también tiene responsabilidad, ¿no? Por más que los jugadores de repente jueguen mal, bueno, pero él fue bien claro, ¿no? Y fue bastante caballero en decir, asumo esa responsabilidad, asumo que de repente el equipo no está funcionando como debería de funcionar,
asumo el hecho de que no estamos llegando al objetivo, que es pues hacer tantos goles en tantos partidos para poder llegar bien a las eliminatorias, ¿no? Bien. Sin embargo, el tema del líder, pues, es un tema que ha ido caminando con el tiempo, ¿no? El tema del liderazgo no se ha dado de un momento a otro, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo hemos sido, pues, partícipes de cómo las organizaciones se han venido estructurando, para bien, claramente, ¿no? Para bien. Tenemos las organizaciones convencionales, las típicas, ¿no? Las organizaciones que sobresalen y las organizaciones, pues, que están orientadas a aquel rendimiento de impacto, ¿no? Aquellas organizaciones que justamente involucran, ¿no? Un trabajo más pormenorizado, un trabajo de alto impacto, con equipos de alto impacto, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el rendimiento, ¿no? Cómo es que se ha ido logrando, ¿no? A través del tiempo. Entonces, tenemos que al inicio, pues, los equipos, ¿no? Obedecían órdenes, cumplían normas, los procedimientos, justamente con el fin de mantener mi empleo, ¿no? Si de esta manera de repente sigo teniendo mi empleo, entonces sigo cumpliendo órdenes, ¿no? No había la posibilidad de repente de contribuir con nuevas ideas, ¿no? Uno tenía que agachar la cabeza y aceptar lo que decían por el tema, pues, de que si no, nos despedían, ¿no? Mientras que los líderes siempre han aplicado otro tipo de metodología, incluso desde el inicio, ¿no? Que es la de dirigir más la contribución de los empleados, siempre han sido pues una de las cosas más importantes justamente para poder dirigir una organización. Entonces tenemos que a través del tiempo se ha formado también el engagement, ¿no? Esta forma de poder seguir atrayendo a este personal que es importante para mi organización. Bien, entonces dentro de las organizaciones justamente convencionales, ¿no? Se da el hecho de que ya se empieza a gestionar, ¿no? Los líderes gestionan, mientras que los equipos pues logran objetivos para satisfacer su propio interés justamente superando a los demás equipos. Entonces, pero ya se empieza a ver otra forma de trabajo, ¿no? Tenemos esta especie de transición de lo bueno a lo fantástico. Ya se empieza a evidenciar que el potencial de la gente contribuye cada vez más a las organizaciones, que la gente no está solamente para llenar un asiento o cubrir una vacante, ¿no? Sino que la gente tiene un valor trascendental, primordial, dentro de cualquier empresa, ¿no? Entonces, hoy en día, ya hablamos pues de organizaciones que sobresalen, ¿no? Y de organizaciones que contribuyen y que dan un valor incalculable, ¿no? Incluso, ¿no? A la sociedad. Entonces nos habla de cumplir aportando valor, ¿no? Entonces, ¿qué hace el líder hoy en día también, ¿no? Crea pues experiencias positivas, ¿no? El servicio, la colaboración con los empleados, los hace partícipes de su equipo de trabajo, sabe y les hace de conocimiento a su equipo de trabajo que todas sus ideas, ¿no? Y que todo lo que puedan decir en algún momento va a ser tomado en cuenta, va a ser valorado y que va a ser importante, ¿no? Hoy los líderes inspiran, ¿no? Inspiran. Bien, entonces, ya de cara a esta nueva forma de trabajo en la que se reconoce justamente a las personas, en que se le da valor al tipo de trabajo que tienen los empleados y que no solamente depende de una orden de un jefe, se viene pues logrando marcar la diferencia. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de que los líderes empoderan a su gente, empoderan a su equipo de trabajo para que ellos también adquieran una autonomía que les permita contribuir justamente a lo que indica, ¿no? Al logro de un propósito superior, al logro de objetivos, a que la empresa sea sostenible, ¿no? Entonces vemos que a la par de que crecen justamente esta nueva forma de trabajo mediante organizaciones ágiles de alto rendimiento, también crece el rendimiento propio, tanto de la organización como del equipo mismo de trabajo, ¿no? Entonces estamos frente a una realidad en la que el éxito de un líder se mide por el éxito que tenga su equipo de trabajo,
¿no? Ya no hablamos de un trabajo individualista, ya no cabe, ¿no? Yo lo hice, sino lo hicimos todos, ¿no? Bien. Entonces, la tarea justamente del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado, ¿no? Es sacar su máximo potencial, es querer que todo el equipo o todas las personas que conformen el equipo logren sus objetivos, que se potencien, que se desarrollen, que avancen, que crezcan, porque su crecimiento también va a ser un crecimiento para la organización. Entonces, hoy en día ya no existe la posibilidad de repente de contemplar en las organizaciones líderes mediocres, ¿no? Líderes que de repente no quieran que su equipo de trabajo crezca porque de repente ahí lo van a minimizar, ¿no? Ese es un pensamiento mediocre, ¿no? Más bien, mientras más crezca mi equipo de trabajo, mientras más crezca mi personal, mi área crece, ¿no? Bien. Factores indicadores de un líder. Un punto, bueno, en realidad son 4 puntos importantes, pero un punto bastante importante es la actitud. No es lo mismo que un líder inspire desde un lado positivo que desde un lado negativo. ¿Cómo así? ¿No? Por ejemplo, vamos a tomar como referencia el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Al inicio de la pandemia todo se cerró, no había nada, o al menos el tema pues que indicó el gobierno era que se cierran pues los negocios, no había tránsito, muchos negocios paralizados, pero muchos líderes, ¿no? Tuvieron allí dos caminos, ¿no? O el tirarse al abandono y decir cierro, voy a quebrar, ya no doy para más, o simplemente reinventarse. Entonces, la actitud aquí determina incluso si un negocio sigue vigente o no, ¿no? La actitud inspira y guía. Si yo veo a un todo reniega, a pesar de repente de los meses que ya pasaron de pandemia, a pesar de la reactivación, sigue lamentándose por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha perdido, por lo que ya fue, o sea, sigo viendo de repente una persona en ese mismo plan, lógicamente no me va a inspirar a seguir, no me va a inspirar a desarrollarme, a explotar mi potencial como colaborador. Yo de empleado, o sea, si veo que el jefe, entre comillas, es el que está de forma negativa, de repente, hablándole al equipo, entonces, ¿cómo yo puedo sacar una actitud positiva? ¿No? Entonces, la actitud de un líder dice mucho, dice y hace mucho, ¿no? Es la actitud que nos va a dar justamente la diferencia entre creer en él o no, ¿no? Tenemos también la capacidad, tenemos hoy en día la capacidad de reinventarnos, lo hemos demostrado en distintos negocios, con distintos rubros. eh, Antes habían locales que eran discotecas, ahora son supermercados o mini markets. O sea, tenemos la capacidad puesta. Lo único que falta es desarrollarla. Y eso es un factor fundamental en un líder, el desarrollo de esa capacidad, la explotación de esa capacidad, ¿no? De la mano viene justamente el manejo de recursos. ¿Con qué recursos cuento para explotar esa capacidad, para mejorar esa actitud? ¿No? Han habido pues muchas personas que no sabían al inicio de la pandemia cómo usar el Zoom y que ahora se pasean por las herramientas de Zoom. Entonces, el manejo de recursos en un inicio fue quizás una limitante para desarrollar rápidamente un trabajo, pero hoy es nuestro día a día, es nuestra herramienta de soporte. Y al que ha visto en este manejo de recursos una oportunidad, ¿no? Se le ha abierto las puertas. Sin embargo, hay personas que a pesar de los meses siguen viendo que el manejo de recursos sigue siendo una limitante y un impedimento, ¿no? Entonces, esas personas lamentablemente no avanzan, ¿no? Su actitud de repente sigue siendo negativa, ¿no? Y la orientación a la acción. Yo puedo de repente pensar miles de cosas, puedo pensar en hacer esto, reinventarme de otra manera, pero no todo debe de quedar en el pensamiento, sino más bien en cómo lo ejecuto, cómo lo pongo en práctica, cómo procedo a la acción. Bien, sin embargo, hay un punto también importante dentro de este ámbito de liderazgo, de estos nuevos líderes, ¿no? Que hoy tenemos que ser, ¿no? En todo sentido.
¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? En este punto hay algo bastante interesante y bastante importante. ¿Cómo yo como líder puedo cuidar a mi equipo si no me cuido yo? ¿No? Y en este sentido tenemos un ejemplo bastante claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los que hemos hecho de repente un vuelo, hemos estado en un vuelo, en un avión, ¿no? Cuando hay turbulencia, por ejemplo? ¿Qué dice pues el capitán de la nave, ¿no? Pónganse las mascarillas para poder recibir pues el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy bien con esa mascarilla, si estoy respirando igual, voy a poder ayudar probablemente a la persona que esté a mi lado. Pero si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar al resto. Entonces, he ahí la importancia de que un líder empiece también por cuidarse para poder cuidar a su equipo, ¿no? Entonces, yo tengo que cuidarme para ayudar al resto. Si no, entonces, ¿cómo le digo de repente, sal adelante, ¿no? O respeta cuando yo no lo hago, ¿correcto? Bien, tenemos, cuando un líder promueve el desarrollo de los otros, se eleva el nivel de compromiso. Lo hemos visto en estas empresas, por ejemplo, que se reinventaron frente a la pandemia. Un líder que sale adelante a pesar de los escombros, ¿no? A pesar del obstáculo, a pesar de lo adverso del tiempo, ¿no? Inspira al resto a seguir justamente ese camino. Inspira a sus empleados a que a pesar de todo el dolor y de todo el esfuerzo que se va a requerir levantarse, pues sigamos haciéndolo porque si él se levantó, yo también puedo levantarme. Entonces sigo el mismo camino, inspiro a la gente que trabaja junto conmigo. En ese sentido, los colaboradores, por ejemplo, ¿no? En épocas de pandemia, querían, ¿qué cosa? Respuestas a sus interrogantes. Querían respuestas, querían saber si iban a seguir trabajando o no, en qué condiciones, y si de repente se reactivaba, cómo iba a ser todo. Si bien es cierto, los líderes tampoco no son superhéroes, pero al menos tienen esa capacidad de darle tranquilidad a su equipo de trabajo, ¿no? Es necesario dar la cara. El líder tiene que hacer frente a esos obstáculos que de hecho, ¿no? Pueden pues ocasionar miedo, podemos tener incertidumbre, pero el líder tiene esa capacidad también de pisar tierra y pensar en frío, ¿no? Entonces, se vio mucho, por ejemplo, en época de pandemia, el hecho de que los empleados simplemente empezaron a llamar para preguntar cómo iba a seguir su trabajo y, pongo entre comillas, nuevamente, los jefes no respondían las llamadas, ¿no? Entonces, ¿cómo dejas a ese empleado, a ese colaborador tuyo, en la total incertidumbre? ¿Lo inspiras? Para nada. ¿Eres ejemplo para ese empleado? Para nada. ¿Qué ejemplo va a ser el que no te conteste ni siquiera las llamadas? ¿No? Por último, lo mejor que podían haber hecho de repente es decir, mira, no sabemos, pero danos un tiempo para ver cómo podemos hacer para darles una respuesta. Pero el no contestar llamadas es justamente no dar la cara. Y un líder no hace eso, ¿no? Bien, visionar nuevas estrategias. Bueno, la reinvención de cada líder frente a sus empresas, a las organizaciones, ha sido la clara muestra de cómo se puede visionar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo. Algunas empresas, por ejemplo, retail, pequeñas de repente, tenían, por ejemplo, ¿no? Muchos vendedores en tienda. Recordarán ustedes que en época de pandemia se empezó a vender también artículos, ¿no? Pero delivery, ¿no? Porque no se podía acudir pues a las tiendas, estaban cerradas. Entonces, ¿qué hicieron algunos líderes, ¿no? Esas personas que de repente estaban pues como vendedores, ¿no? Antes de la pandemia, los empezaron a poner justamente para hacer el trabajo delivery. ¿Tuvieron que de repente dejarlos desempleados o sacarlos del trabajo? No, simplemente reestructuraron el trabajo que este personal ya venía haciendo y los adecuaron a otros perfiles de trabajo. ¿Con el fin de qué? De que ellos sigan trabajando, sigan manteniendo sus puestos y que la empresa siga operativa, ¿no? Porque las empresas, muchas, siguieron vendiendo por delivery. Entonces, visionaron otras nuevas formas de trabajo y unas nuevas estrategias.
El liderazgo exige coherencia entre nuestras acciones y también los valores personales, familiares y organizacionales. Yo no puedo pedir respeto como líder si yo no respeto a mi equipo de trabajo. Yo no puedo decirles que mejoren su productividad cuando yo los estoy maltratando y el clima laboral es pesado, ¿no? Yo no puedo decirles que hagan más o que motiven o en que entre ellos se motiven si yo soy como líder una persona recontra pesimista y no inspiro a nada más pues que al pesimismo justamente dentro de mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces el liderazgo exige coherencia, el liderazgo exige eh, que transportemos nuestros objetivos, incluso nuestra energía, porque en alguna ocasión a muchos nos ha pasado, cuando entramos de repente a un lugar y sentimos como el ambiente es pesado, ¿no? Como el ambiente es de repente muy raro, ¿no? Con una energía bastante compleja, ¿no? Pero en algunas oportunidades también hemos entrado a lugares donde ni bien se entra, se vive pues un clima distinto, un clima de optimismo, de alegría, de entusiasmo, ¿no? Entonces, el liderazgo exige eso, ¿no? Que haya coherencia entre lo que decimos, pero también lo que hacemos, ¿no? La excelencia de un líder se mide por la capacidad justamente para transformar los problemas en oportunidades. Sin embargo, aquí es importante determinar qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar. Como líder, tengo que saber diferenciar. ¿Qué puedo controlar? Mi actitud ante el momento presente, ¿no? A pesar del obstáculo, hay personas que siguen con una sonrisa. A pesar de la adversidad, hay personas que siguen mirando con ambición el futuro, ¿no? A pesar de todo lo malo que puede darse, hay personas que siguen viéndole lo positivo, porque no todo ha sido negativo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, identificamos nuevas formas de trabajo, cosa que antes no se veía. Entonces, en este sentido, yo necesito, como líder, apoyarme también en mi equipo de trabajo, ¿no? Justamente para que las empresas consoliden el éxito, ¿no? Que requieren, es necesario pues entender que el líder por sí solo no va a lograr nada, ¿no? El líder necesita de aquel equipo de trabajo, ¿no? De esos equipos de alto rendimiento que justamente en colaboración ayuden a lograr los objetivos. ¿Qué otra cosa puedo controlar? El trabajo por hacer el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer hoy y cómo va a contribuir también al mañana? Porque lo que yo haga hoy determina en cómo va a seguir la secuencia de mañana, ¿no? El refrendo de mis compromisos y la reafirmación de mis creencias, ¿no? Yo como líder no puedo pensar hoy día una cosa, mañana otra, para nada, ¿no? Tengo que tener pues esa coherencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no puedo controlar? Claramente el futuro, no lo puedo controlar, no sé cómo va a ser. Se habla hoy en día, por ejemplo, de la reactivación de cines a un 40%, el tema de los restaurantes que ya están aperturando a un 60%. Sin embargo, no sabemos si vendrá pues una segunda ola, ¿no? No sabemos, entonces el futuro aún es incierto, ¿no? Y es algo que no podemos controlar, ¿no? La nueva normalidad que se nos presentará en el mundo laboral, esperemos que sea para bien. Estamos terminando un año que ha sido duro, doloroso para muchas personas. Sin embargo, no nos podemos solamente quedar en el año duro y doloroso, sino más bien tener nueva visión, nueva ambición, ¿no? Lo que queremos lograr. Decía por ahí un dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista tampoco. La afectación que causará la pandemia en todos los ámbitos, ¿no? Es algo que no podemos controlar. No sabemos. Hoy hablan de otro virus que nuevamente ha salido en China. Estamos llenos de virus, en realidad. Eh, no lo sabemos, no podemos controlarlo. Es un nuevo virus, indican, pero es algo que no podemos, pues, predecir, ¿no? Sin embargo, el líder se enfoca justamente en lo que puede controlar y en base a lo que puede controlar, a qué va a contribuir y qué cosas sí puede cambiar. El tema del liderazgo, ¿no? Es un tema bastante
bonito si es bien llevado. Es un tema bastante complejo, pero a la vez bastante satisfactorio ver cómo un equipo de trabajo pues camina, ¿no? Y cómo logra cosas, ¿no? Los que hemos estado a cargo de personal sabemos la satisfacción tan grande que es contribuir, que es que el equipo de trabajo pues logre los objetivos y que claramente exista esa satisfacción. Pero hemos estado sin duda frente a una crisis compleja, frente a un momento de incertidumbre y de urgencia que a muchos nos ha dañado incluso hasta el tema de salud. Sin embargo, eso no es motivo ni es pues justificación a que en los centros laborales o en las organizaciones exista abuso o exista pues trato sin respeto, ¿no? O que haya malos tratos o que se trate sin criterio a la gente. El tema del estrés, ¿no? Hay que saberlo también manejar, ¿no? Tenemos esa capacidad de saber pues manejar y sobrellevar, no todos claramente, pero no podemos excusarnos ni en la crisis, ni en la incertidumbre, ni en que perdí mi trabajo, ni nada para empezar a tratar mal a la gente. No hay justificación ninguna, ¿no? En ese sentido, la empatía, ¿no? Es una de las habilidades pues, más valiosas de un líder, ¿no? Con las que más contribuye. Liderar hoy en día es importante basado en el respeto. Sepamos, ¿no? De que todos hemos sido afectados, todos de alguna u otra manera, tanto líderes de organizaciones, CEOs, en casa, los mismos empleados. Entonces, de alguna u otra manera, todos nos hemos visto inmersos en una situación difícil. Entonces, el tratar de justificar de repente un maltrato con el estrés, entonces todos tendríamos que maltratarnos mutuamente, porque todos de alguna manera pues hemos sido afectados, ¿no? Entonces, nada, absolutamente nada justifica un maltrato, menos en las organizaciones, ¿no? Bien, la resiliencia. ¿Por qué es tan crítica en los líderes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? La resiliencia justamente es aquella habilidad que nos ayuda a ponernos de pie rápidamente, que nos ayuda a gestionar este cambio, ¿no? Y nos ayuda a lidiar, ¿no? Con las circunstancias actuales, con el entorno, nos ayuda a absorber nuevas, nuevos sentimientos, nuevas experiencias, ¿no? Nos ayuda también a mantener la productividad, el equilibrio, ¿no? Y hay un punto importante, ¿no? Y en este sentido, si hago de repente referencia a Inés Temple, habrán escuchado ustedes de ella, una gran referente en temas pues, de recursos humanos, que nos habla del efecto rebote, ¿no? O el efecto de recuperación. Justamente, ¿no? Esta imagen de esta bola, de esta pelota cayendo en el piso. Muchos de nosotros hemos tocado fondo con esta pandemia. Muchos de nosotros hemos estado literalmente en el suelo, en temas económicos, ¿no? Sin embargo, cuando la pelota cae, no tiene otra alternativa que volver a subir. E incluso, de acuerdo a la intensidad con la que cae la pelota, es que se recupera más rápido y el bote lo hace más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto, todos hemos tenido este bajón, esta caída, este declive, ¿no? Y de acuerdo a lo duro incluso que haya sido, va a ser nuestra capacidad de volvernos a levantar y de que ese bote sea lo más alto posible, porque de esta experiencia solamente podemos salir de una manera, fortalecidos, nada más. Entonces, lo que hagamos más adelante, lo que podamos ejecutar más adelante, va a ser inspirado en recuperarnos con más fuerza, ¿no? Entonces, en eso se basa justamente el efecto rebote. La pelota, mientras más fuerte se tira al piso, ¿no? Mientras más fuerte cae, dependiendo de la intensidad con la que caiga, el bote o el rebote va a ser muchísimo más alto. Entonces nosotros estamos en esa posición, hemos caído, sin embargo, estamos en esa secuencia de subir nuevamente y vamos a subir tan alto como haya sido nuestra caída, ¿no? Porque nos va a llevar a levantarnos de tal manera que
vamos a obtener una fortaleza que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, la importancia de la resiliencia justamente dentro del ámbito del liderazgo consiste pues en aquel pensamiento positivo, en ponerse de pie, en esta adaptación al cambio, en esa fortaleza de la que hablábamos, que hoy sabemos que tenemos y nunca pensábamos. Muchos de nosotros no sabíamos lo fuerte que éramos hasta que fue nuestra última y nuestra única opción, ¿no? El levantarnos ha sido la única opción, no es una opción quedarse en el suelo. Hoy en día el liderazgo pues exige tomar decisiones prudentes, adecuadas, decisiones que contribuyan, que otorguen valor, ¿no? Estas caídas de las que hablábamos nos permite salir justamente de la zona de confort. ¿Y cuál era la zona de confort, no? Probablemente haya sido pues ir todos los días de repente a la oficina, estar pues tan parametrizados, tan robotizados en la hora de ingreso, en la hora de salida, que no había tiempo para nada. Eh, Vivíamos una vida tan rápida, tan automatizada, ¿no? Que no había tiempo para nada. Y de un momento a otro, esta pandemia nos hizo salir de esa zona de confort y adaptarnos a nuevas formas de trabajo, a los que no tenían tiempo y solamente llegaban a dormir a su casa, probablemente porque pasaban, aparte de trabajar horas en el tráfico, eh, ahora estaban las 24 horas del día dentro de su casa. Entonces, esto nos ha obligado, ¿no?, a ver otra forma de trabajo. Muchas de las empresas hoy en día consideran que incluso el 50% de su fuerza laboral va a trabajar de ahora en adelante desde su casa y el 50% probablemente pues presencial, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera hemos salido todos de esa zona de confort en la que estábamos tan parametrizados con los horarios, de repente, y tan inconformes de repente con las horas que perdíamos en el tráfico, que esto pues nos obligó de un momento a otro, sin pensarlo, sin quererlo, en un abrir y cerrar de ojos, pues a estar nuevamente encerrados en casa y estar con las personas a las que ni siquiera teníamos tiempo de dedicar tiempo, ¿no? Nos obliga justamente este liderazgo a estar pues mejor preparados, ¿no? Mejor preparados ante nuevas crisis. Eh, si bien es cierto, pueden venir incluso nuevas crisis, el efecto negativo no va a ser tan negativo, porque después de esto eh, difícilmente pues, puede venir algo que nos tumbe, al menos de la manera en la que nos tumbó esta pandemia, ¿no? Y claramente de cara a un nuevo impulso, ¿no? Bien, dentro de Perú, como ya sabemos, pues mediante un decreto de urgencia se estipuló justamente que se iba a dar esta figura de trabajo remoto, por ejemplo. Los líderes se vieron en la obligación de reestructurar y replantear nuevas formas de trabajo. Pero, ¿cómo se nos viene el año 2021? ¿No? ¿Qué pasará con el tema de liderazgo de cara al 2021? Bien, el 2021 se viene como un año retador, ¿no? Nos toca poner mucho foco en desarrollar más y mejores las habilidades humanas, que van a ser pues claves para mantenernos vigentes, para mantenernos competitivos, para claramente adecuarnos a ambientes de trabajo con muchos cambios, con muchas complejidades, ¿no? Definitivamente hoy estamos en la capacidad de adaptarnos justamente a cambios tan bruscos, ¿no?, como los que hemos pasado, ¿no? Y es importante indicar que aprender rápido va a ser una de las formas también de trabajo de cara a este 2021, sobre todo en el ámbito de tecnología digital. Nos hemos dado cuenta que hoy el que no domina la tecnología es prácticamente un analfabeto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con las personas si no dominamos la tecnología? Es vital, ¿no? Hoy en día justamente se requiere del uso de mayores competencias, competencias que van claramente ligadas a las habilidades blandas, a ser pues más flexibles, a abrir
más posibilidades, hacia nuevas ideas, a comprender pues nuevos paradigmas, a entender otras formas de trabajo, otras mentalidades, otras propuestas, a una crítica que sea constructiva, ¿no? Pero asumirla para mejorar, ¿no? El camino de las organizaciones. Hoy en día, si por ejemplo a mí un empleado me dice, mira, a mí me parece que de esta manera podemos mejorar, bien, la ponemos en práctica. No puedo tomarlo como que de repente, ¿qué va a saber él más que yo? No, para nada. Todas las ideas contribuyen y suman, ¿no? Es momento de ser pues más flexibles, de aprender y desaprender, ¿no? Hay cosas que estaban tan arraigadas en nuestra mente y de un momento a otro simplemente tuvieron que dejarse de lado porque tuvimos que aprender a trabajar de otra manera, ¿no? Hoy es momento de liderar e inspirar, ¿no? Inspirar, movilizar voluntades, lograr compromisos, ¿no? Ser adaptables, cada vez más resilientes, sobreponernos, ¿no? A la realidad. Hoy es momento de transmitir esa energía positiva, ¿no? Porque hasta la energía se recepciona, el optimismo, la buena vibra, el positivismo, en comunicar mejor, ser claros, ¿no? Yo no entiendo, sinceramente, personas que a veces son muy ambiguas en lo que hablan, ¿no? O lo dejan como que entiende, o lo que tú creas de repente es lo que es, o sea, no son claras, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Hoy es momento de conversar, de comunicarse, de decir las cosas claras, decirlas bien, con respeto, con cuidado. Esa es una de las funciones de un líder también. Ser realista, ¿no? Y no menospreciar a los demás. En medio de esta pandemia, pensar de repente que yo soy más que el otro, eso ya no existe, ¿no? Si con esta pandemia no hemos aprendido que todos somos iguales y ni el dinero muchas veces ha ayudado, ¿no? A salvar vidas, entonces, ¿qué más nos puede ayudar, ¿no? Definitivamente el trabajar en equipo, incluso eh, distantemente, ¿no? Incluso desde equipos remotos, hoy es parte del trabajo que se viene de cara al 2021, ¿no? Generar confianza es parte del trabajo. Yo como trabajo en equipo, si de repente tengo que cuidarme la espalda porque un de mi equipo a la menor posibilidad me va a apuñalar, no se puede, ¿no? Hoy es momento de generar esa confianza, esa empatía, el colaborar, el que todos miremos hacia un solo objetivo, definamos a dónde queremos llegar, ¿no? Hay que ser pues valientes, pero al mismo tiempo no es malo tampoco demostrar que también somos vulnerables, ¿no? Y en este sentido se habla tanto del equipo como también del líder. El líder es un ser humano como nosotros, ¿no? Que de repente asuma otras responsabilidades, sí, pero es tan humano como nosotros, no es de piedra, ¿no? Respetar la palabra, los acuerdos que se den, no existe otra cosa que un líder que sea incoherente, ¿no? Que diga una cosa y que haga otra, eso no genera ejemplo, no genera compromiso, ¿no? Confiar cada vez pues más en nuestros instintos, pero también trabajar con ética. Es importante hoy en día actuar con rapidez, con asertividad ante las oportunidades, ante los retos y por supuesto desarrollarnos en la medida que sepamos que nuestro trabajo pues contribuye a mejorar, a mejorarnos nosotros, a mejorar la organización, a mejorar incluso a la sociedad, a la comunidad, al medio ambiente, al mundo entero, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos, no sé si ustedes lo recuerdan, la panadería pues, y pastelería San Antonio, ¿no? El CEO, Rubén Sánchez, eh, se quedó como muchos negocios eh, simplemente en el limbo, ¿no? Por escaso tiempo, porque tenía que cerrar, ¿no? Su negocio. Sin embargo, justamente ellos se reinventaron, ¿no? Se reinventaron, ellos dijeron, perfecto, no puedo funcionar como panadería, pastelería, pero sí puedo funcionar como mini market, ¿correcto? Entonces, yo no, en algún momento el CEO tiene que haber pensado y haber dicho, yo no quiero despedir a la gente y quiero seguir trabajando, ¿no? Por él y por su gente. Entonces hizo todo este cambio, ¿no? Y adicionalmente a la reactivación que tuvo pues sus 4 fases, entonces volvieron justamente al tema de panadería y pastelería,
¿no? ¿Qué logró? Logró compromiso de parte de sus empleados, logró liderar a su gente, inspirar a su gente y que siguieran esa misma ruta que él había tomado, ¿no? Se sabe de que él no despidió a ninguno de sus empleados, ¿no? Y que más bien hoy en día sus empleados están cada vez más comprometidos. Es más, les sirvió más bien. Antes eran panadería, pastelería, ahora es supermarket, panadería, pastelería, y encima hacen, pues, tienen su página web ahora con delivery, ¿no? Donde claramente su equipo de trabajo, pues, realiza esas funciones. Entonces, hablamos de un CEO que inspiró, ¿no? Claramente a los colaboradores y esos colaboradores difícilmente van a querer salir de esa empresa. Ante otra crisis que sea similar o peor, ellos saben que van a ser respaldados, ¿no? Por una persona o por un líder que fue capaz de reinventar y adoptar nuevas estrategias. Tenemos también a Bill Gates, ¿no? En Microsoft, ¿no? Ya todos lo sabemos. Él fue pues un genio, es un genio creativo, dentro del ámbito de la buena gestión empresarial, ¿no? Definió como misión de Microsoft justamente eh, que era poner pues un ordenador en cada oficina y en cada casa. Recordamos que hace tiempo no todos podíamos disponer, por ejemplo, de una laptop, ¿no? No todos podíamos tener, era carísimo, por ejemplo, sacar pues una fotocopia o imprimir una hoja, pero él pensó de que todos deberíamos justamente de tener esa posibilidad. Entonces, su liderazgo justamente se debe a una combinación de varios estilos, ¿no? Quien lo conoce dice que pues es un líder positivista, transformacional, participativo, democrático, justamente tuvo la habilidad de descubrir qué cosa es lo que necesitaban los usuarios y proporcionárselo en el momento preciso, ¿no? Es muy partidario, ¿no? Refieren los equipos con los que he trabajado, de la sencillez y de que todos contribuyan. Mientras más pluralidad tenga un equipo, mientras más diversidad, pues va a sumar mejores ideas, ¿no? Él parte justamente de dos puntos importantes, como es usa tu posición para aportar algo al mundo, es lo que él indica, y no olvides el espíritu colaborativo al seguir tu visión, ¿no? Bien, tenemos también al creador de IKEA, ¿no? Se propuso justamente este creador, el señor Kamprad, se propuso ofrecer muebles de calidad a precio asequible, ¿no? Fue pionero justamente en entregar los muebles desarmados, es decir, fáciles de introducir en el carro, por ejemplo, del comprador. Como antes eran los muebles, ¿no? Hechos a medida, eran, por ejemplo, un ropero, cosas enormes, ¿no? Él se dio cuenta de que la gente, pues, podía armarlo en su casa y quería darle facilidad de que se lo puedan llevar en su carro, cosa que antes no podían, ¿no? Entonces, IKEA justamente es el que inventó el hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, él practicaba tipos de liderazgo bastante comprometidos con la sociedad, como era pues el participativo, el visionario, el transformacional, el capacitador, ¿no? Supo ponerse justamente en la piel del usuario, ¿no? Cualquiera. O sea, si vemos de repente muebles tan grandes, nos desanimamos en comprarlos, pero si sabemos que de repente lo podemos armar en nuestra casa, como que nos es más factible, ¿no? Entonces, uno de sus lemas fue justamente tomar consideración por los demás y cuidarnos los unos a los otros, poniendo a la gente en primer lugar. Y la clave es aprender a escuchar, ¿no? Muchos jefes, ¿no? No escuchan a su equipo de trabajo, ¿no? Los líderes sí. El líder tiene esa capacidad de escuchar y si son buenas ideas, ponerlas en práctica. Tenemos también al creador de Apple, Steve Jobs, que fue un genio que revolucionó justamente varios sectores empresariales, la informática, el cine, la música, el tema de telefonía también, y tenía pues, quienes lo conocieron indicaban de que tenía una creatividad inigualable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Él claramente indicaba que los equipos de trabajo deberían ser muy valorados. Los equipos de trabajo para él eran lo más importante. El recurso humano en general denotaba pues este ambiente participativo, ¿no? Con su equipo de trabajo, este ambiente demócrata, ¿no? Carismático, ¿no? Inspiraba
a que su equipo de trabajo también desarrolle esa autonomía para poder, pues, poner en práctica nuevas ideas. Tenemos Pepsi, ¿no? La CEO de Pepsi, Indra Nooyi, ¿no? Indicaba, pues, que es importante para un líder, ¿no? El impacto que cause su legado en la sociedad. Ella indicaba que más allá del tema, pues, de los merecimientos, de los premios, del dinero, ¿no? El líder justamente va a ser recordado no por el dinero que pueda generar a la empresa, sino más bien por el impacto que cause en su equipo de trabajo, lo que inspiró en su equipo de trabajo, lo que hizo, ¿no? Eh, Justamente el bienestar, en todo caso, que se desarrolle dentro de este equipo de trabajo. Entonces, ella indicaba que un líder no tiene importancia por los ingresos, sino más bien por lo que transforme dentro de la organización. Tenemos también la empresa Natura, ¿no? Adquirió justamente la empresa Avon a comienzos de enero del 2020, ¿no? Ellos tuvieron un tema pues bastante particular, adquieren, ¿no? Y ahí mismo empieza la pandemia. Entonces, ellos se vieron bastante limitados también en el tema de sus ventas. Sin embargo, el CEO de Avon, de Natura, lideraron estrategias que permitía pues hacer el delivery, sobre todo, por ejemplo, recuerden que a inicios de la pandemia, ¿qué es lo que más se vendía, no? Era pues el alcohol en gel, ¿no? O el alcohol, o los jabones, ¿no? Entonces, por ese lado, abocaron su estrategia, ¿no? De empezar a hacer la venta masiva de ese tipo de productos que eran los que estaban permitidos y los que más rápido salían. Recordemos que las personas empezaron a comprar por cantidades bastante importantes, ¿no? Este tipo de desinfectantes o este tipo de materiales, ¿no? Bien, tenemos también a la empresa Nike, ¿no? Que adoptó una de sus líneas, adaptó, perdón, una de sus líneas de producción para producir, pues, justamente una mascarilla anti-COVID, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que ellos desarrollan, pues, zapatillas, ¿no? Y otra gama de productos también dentro del ámbito deportivo, ¿no? Ellos dijeron, perfecto, hoy en día, ¿qué es lo que más se requiere? Se requiere la mascarilla, perfecto, entonces vamos a adecuar nuestra producción a lo que hoy se requiere. Entonces, la estrategia, ¿no? Ese cambio, ¿no? Transformacional dio buenos resultados, porque había lugares donde las personas empezaron pues a salir a correr y claramente no se querían pues contagiar, ¿no? Entonces hacían justamente la compra de este tipo de materiales, incluso más que de las mismas zapatillas, ¿no? Recordemos que pueden haber personas que ya tengan zapatillas, pero ¿qué cosa te hacía falta sí o sí cuando recién inició la pandemia? Las mascarillas. Es lo que te hacía falta sí o sí, ¿no? Y es más, empezaron hasta a escasear. Entonces, el haber cambiado justamente una de sus líneas de producción, ¿no? A las mascarillas, pues hizo la diferencia entre seguir en ese mercado vigente, ¿no? Bien, bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.